Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Calorcito? Está bravo, ¿no? Bien, vamos a tratar de ser breve para que algunos hermanos que han comprado sandía no se les eche a perder en el auto. La verdad, cuando me dijeron que tenía que compartir, bueno, nos pasa a veces, creo que nos pasa a todos, que se nos viene un montón de ideas, ¿no es cierto?, de querer qué es lo que vamos a compartir. Y entonces uno da vuelta en la cabeza con varias ideas. Pero Alejandro nos habló el domingo pasado, no sé si se recuerdan. ¿Se recuerdan? La envidia. Habló en particular de la envidia en un capítulo que está en el libro de Gálatas, capítulo 5, y ahí el apóstol Pablo, a través del Señor, hace una radiografía de lo que somos nosotros. ¿Sí? Gálatas, capítulo 5. Y habla de los deseos de la carne, de la obra de la carne, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de materiales que podemos poner para compartir. Gálatas 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensión, herejías, envidia, de lo que tomó Alejandro en particular el día domingo anterior, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí nos encontramos que dice que es la obra de la carne y habla de nuestros deseos. Es como que tenemos material para edificar en la carne. Todo esto lo que hemos leído, ¿sí? Trabajamos en la carne sobre la base de nuestros deseos. Y Emanuel, el día miércoles, nos habló tomó como base Oseas 8:14. Oh Israel, te has olvidado de tu Hacedor, de tu Creador. Y entre las dos ideas, si edificamos sobre la carne, si nuestros deseos están en todos estos materiales que detalla el apóstol Pablo, es evidente que nos vamos a olvidar de Dios. Vamos a estar vacíos de Dios, muertos espiritualmente, porque no hemos encontrado el camino verdadero. ¿Sí? El camino verdadero. Y de esto se trata. A veces la idea de cuando se enseña o se prepara un mensaje, uno quiere que la persona se lleve algo en la casa, que aprenda. Es muy difícil poder retener todo el mensaje, ¿sí? Quizás llegamos a casa y no nos acordamos de nada, nos hemos olvidado. Si preguntamos si nos acordamos de la final de Francia-Argentina, nos vamos a acordar de una jugada, de un gol, de un penal, de una tajada, pero no de los 120 minutos que duró la final. Si algunas hermanas o amigas ven alguna película, ven alguna novela, no se van a acordar de toda la novela, pero sí va a haber puntos en la novela que les llamaron la atención porque se produjo
una situación y eso quedó en la mente. Esa es la idea, que por lo menos quede un concepto y una idea. A mí me quedó del domingo anterior el capítulo todo, porque cuando Alejandro empezó a hablar, yo busqué Gálatas y me quedé como enganchado en todos los materiales que el apóstol Pablo hablaba sobre la carne y mis deseos. Y nosotros, cuando estábamos sin Cristo, nos gustaba hacer lo que hacíamos. Por ahí podía haber un remordimiento, porque nos fuimos, como dicen hoy los chicos, nos fuimos a la banquina, nos fuimos al pasto. Pero volvemos otra vez y volvemos a edificar sobre todo lo que nos ha dicho el apóstol Pablo. La idea es que podamos retener la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios. ¿Sí? Lucas 8:15. Dice, está hablando, es una parábola que el Señor Jesús es del sembrador. Dice más, la que cayó en buena tierra, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio, cuando nosotros empezamos a aprender de la palabra de Dios, cuando veníamos, nos creíamos buenos, ¿sí? Podríamos reconocer algunos errores de la vida, pero en líneas generales tapábamos, ¿no es cierto?, las cosas malas que podrían darnos vergüenza con cosas buenas. Pero era difícil que nosotros reconociéramos que teníamos cosas malas. Cuando dice acá de corazón bueno y recto, inmediatamente mi corazón y el corazón de ustedes, la mente de ustedes, y dicen, bueno, empiezan a pensar en cosas buenas, de una persona correcta, ¿sí? Un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, en un buen trabajador, en un familiar, en un amigo. Pero aquí, el corazón bueno y recto es una persona que entró la semilla del Evangelio, entró la semilla de la verdad en su corazón y reconoció que era malo. Reconoció que era un pecador ante Dios. Nosotros llamamos bueno desde una perspectiva humana, pero Dios llama bueno y recto de otra perspectiva, de aquel que reconoce que es un pecador, que le da cabida a la palabra de Dios, la retiene a la palabra de Dios, la guarda en su corazón, diciendo esto es verdad, como muchos decían cuando oían al Señor Jesús, este habla como que quien tiene autoridad, este tiene poder, este pone ejemplo que me desnuda ante la presencia de Dios. Y dice Jeremías 7:24, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No inclinaron su oído, no escucharon, no pusieron atención, no desearon retener la palabra de Dios. Hay muchos que me dicen, no puedo retener la palabra de Dios.
no puedo acordarme lo que leí el día anterior. Bueno, lees menos, repetilo más y escribí. Al menos a mí me da resultado. Escribo en mi rincón de mi casa, hay un montón de papeles escritos, porque me ayuda a fijar y a memorizar. Escribiendo memorizo mejor que tratando de leer y leer y leer. Bueno, tenés que buscar la forma de poder retener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma y cambia. Podés venir mucho tiempo a la iglesia. Podés escuchar grandes mensajes, nada queda. Es muy difícil. Quedan solamente flash de ese mensaje. Pero el aprender de la palabra de Dios, el retener la palabra de Dios, es la constancia que vas a tener en tu vida cuando salgas de este lugar. Este lugar es bueno. Este lugar ha sido puesto por Dios. Dice en Oseas 2:14, el Señor le dice a Israel: yo la traeré, la llevaré al desierto y hablaré en su corazón. El Señor te quiere sacar del ruido de tu casa, de la rutina, y te trae a la iglesia como si fuera un desierto, donde estás tranquilo y sereno, donde los chicos ya no sentís los gritos, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer el otro, que la música del vecino no te deja leer, que los insultos de uno y de otro, que las palabrotas de uno y de otro. El Señor te trae hasta aquí como si fuera un desierto, te atrae, te cobija, te protege y te habla al corazón. Y te dice lo que tenés que modificar, lo que tenés que cambiar. Cuando empezamos a venir a la iglesia, los cambios eran notables, uno no se daba cuenta. Quizá la esposa se daba cuenta, el vecino se daba cuenta, los que te rodeaban se daban cuenta. Pero la transformación se produce por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Retener la palabra de Dios es importante. Vamos a leer el Salmo 52. Es escrito por David. David está escapando de Saúl. Hay un hombre que se llama Doeg, edomita. Era como un apóstol Pablo de la antigüedad. Era un religioso, era un hombre que estaba rodeado en las cosas públicas, en la política. Tenía contacto, especialmente con Saúl. Y empieza a leer David y dice: ¿por qué te jacta de maldad, oh poderoso? Este hombre hablaba mal del siervo de Dios. Si bien David tenía muchos puntos en el cual se le podía castigar, pero era un hombre de Dios, era un hombre que servía a Dios, un hombre que era temeroso de Dios. Y empieza a relatar David las características de este hombre, que lo estaba persiguiendo y que buscó y mató al sacerdote Ahimelech y mató a 85 sacerdotes del Señor. Por eso David dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso?
La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, porque difamaba. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y se me representa Gálatas capítulo 5. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. El apóstol Pablo dice en Efesios: no salga palabra corrompida de tu boca. Engañosa lengua. Esta era la característica de un hombre religioso, de un hombre que quería agradar más a Saúl que a Dios y perseguía a un hombre con defectos y con errores que podía tener David, pero era un hombre de Dios. El corazón de David era conforme al corazón de Dios. Con esto nos debemos dar cuenta cómo mira a Dios y cómo miramos nosotros. Nosotros miramos superficialmente lo que vemos. Dios ve el corazón, ve adentro de nuestro ser, profundamente. Ve diferente. Por eso es importante, cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que estamos reflexionando en la palabra de Dios, los atributos de Dios. Es importante, porque Dios es omnisciente, es decir, está en todas las mentes, está en todo lugar y tiene todo el poder. Está en todo lugar, tiene todo el poder y está en mi mente. Entonces, cuando Dios me está diciendo algo, cuando yo estoy leyendo algo de la palabra de Dios, me está hablando a mí. No puedo leer la Biblia como un cuentito que le habló a fulanito o a menganito. En el lecho de muerte visitaba a mi tío con el deseo de predicarle el Evangelio. Tomé un texto del libro de los Romanos. Pero dice mi tía, pero esta carta era para los romanos. Y siempre me metía la púa ahí cuando yo tenía que estar hablando ante este tío que se moría. Por la gracia del Señor creyó. Otro día que lo visitamos pudimos explicarle y pudo creer en el Señor. Con esto quiero explicar que ella creía, mi tía creía que era para los romanos, no era para ella. Ella cuando leía eso, que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23, ella creía que eran los romanos que estaban destituidos. No lo aplicaba a su vida. Entonces a veces tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios a mi vida. Y muchas veces es doloroso, porque tengo que reconocer que tengo errores, que tengo falla, que tengo envidia, que tengo celo, que no me gusta esto, que no me gusta de lo otro, de las personas que me rodean. Y aún en la iglesia, debo reconocerlo e ir al Señor que me restaure, que me perdone y que me habilite de vuelta para poder enseñar, para ser un creyente en potencia. Todos los que estamos aquí somos creyentes en potencia. En la medida que obedezcamos a Dios, en la medida que nos sostengamos en santidad y en la medida que podamos tener una comunión íntima con el Señor. ¿Sí? No se trata de leer 5 capítulos, un año la Biblia, no se trata de retener un versículo, sino que se trata de que ese versículo, que esa historia que estoy leyendo, transforme mi vida. Cada mañana tengo que reconocer que Dios está trabajando en mi vida. Y muchas veces pasan los tiempos, pasan los años, y creemos que la palabra de Dios trabaja en los otros y no en mí. Si Dios dejó de trabajar en mí, dice el Señor,
en Juan 15:5, separados de mí, ¿qué dice? Nada podés hacer. Si yo me separo de Dios, si yo ya creo que leer la Biblia, si yo creo que orar al Señor, si yo creo que ir a congregarme es para los que recién empiezan, el Señor va a aplicar ese texto en mi vida. Separado de mí nada vas a poder hacer. Y quiero decirle que lo he experimentado en persona. Separado de Dios no se puede hacer nada. Podés hacer un montón de cosas. Podés hacer un servicio para Dios. Podés hacer trabajos para Dios. Pero aquí lo importante es que Dios trabaje en uno. Que realmente seamos instrumento de Dios, en las manos de Dios. Transformarnos en hijos e hijas de Dios y no en religiosos. Mateo capítulo 23, queda para leerlo en sus casas. El Señor está enojado con los religiosos, totalmente enojado con los religiosos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas. Decían lo que había que hacer, pero no lo hacían. ¿Sí? Entonces seguimos acá la historia. Sigue David en el Salmo 52, del 1 al 4, detalló las características de este hombre, y en el versículo 5 al 7 dice lo que le va a pasar a este hombre. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada, te va a desarraigar de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, se mantuvo en su maldad. Se mantuvo en su maldad. ¿Sí? El Señor lo va a castigar. El Señor va a llegar un momento que va a tener que disciplinar, va a tener que ser el juez, el que condena. Pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Él va a ser nuestro abogado, Él va a ser nuestro defensor, Él va a ser nuestro amigo. Y cuando nos acusen o quieran decirnos algo, el Señor saldrá y dirá: no, acá está, registrado en el libro de la vida, día, fecha, hora, se arrepintió, creyó en mí, recibió a Cristo en su corazón, pasa al cielo, al gozo con tu Señor. Ese es el deseo de todo corazón de la iglesia, que podamos llegar con el mensaje, que podamos llegar con salvación. Hace unos instantes, una señora desesperada porque tiene un hijo que se debate entre la vida y la muerte. Quiere hacer algo por su hijo. Se está muriendo. Y deseo de todo corazón que ese muchacho sea salvo de salud, para que luego pueda ser salvo espiritualmente. Esperemos, Dios quiera, que no sea como la historia de los 10 leprosos, que los 10 gritaron, querían ser sanados cuando se encontraron con el Señor Jesucristo. El Señor le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y mientras caminaban, se daban cuenta que iban sanando. 10 fueron sanados físicamente, pero uno dice que volvió a darle las gracias, se postró en la presencia del Señor y le dijo: gracias, soy salvo. Le reconoció que era el Señor, que esa obra que había hecho era extraordinaria, era única y que era únicamente aplicable a Dios. Solo tenía que ser Dios para curar de esa manera. Y este hombre lo reconoció. Esperemos, y Dios quiera, que este muchacho, si sale de esta situación, pueda volver a los caminos, pueda encontrarse con Cristo y pueda ser potencialmente un hombre en las manos de Dios, diciendo lo que Dios ha hecho en su vida física y en su vida espiritual. Y cuando nos alejamos de Dios,
nos pasa que vamos a leer el Salmo 51. Si edificamos sobre la carne y le damos rienda suelta a nuestros deseos, y como dice Oseas 8:14, que no hemos olvidado de Dios, es porque no tenemos a Cristo en nuestra vida. Y a veces nos piden que oremos, y a veces nosotros hacemos una oración modelo, tipo, parecida, como para que la persona pueda decir algo ante el Señor. Pero qué mejor cada vez que estas personas quieran recibir a Cristo en su corazón, puedan hacer esta oración del Salmo 51 que dice David, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. Verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Esta es la oración que tendría que hacer una persona que todavía no tiene a Cristo en su vida. Porque yo reconozco, qué difícil esto, porque yo reconozco que mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quizás aquí hay un jovencito, hay una niña, cualquiera. Quizás viene y escucha del mensaje, que realmente pueda encontrarse con Cristo, que pueda presentarse ante el Señor, pueda reconocer, ¿sí? Y hablando sobre el tema de que nos cuesta memorizar, nos cuesta ayudar, debemos orar, debemos estar tranquilos. Dice el Evangelio de Juan 14:26, 14:26 de Juan, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, o recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu de Dios nos va a enseñar y nos va a hacer recordar todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Santiago 1:5 dice, todo aquel que esté falto de entendimiento, todo aquel que reconozca que no tiene sabiduría para la comprensión de la palabra de Dios, pídame. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es los textos, la forma de orar al Señor cuando me presento ante su libro, con el deseo de aprender, con el deseo de escuchar la voz de Dios. Pídala al Señor, Él nos va a guiar a través del Espíritu Santo y Él nos va a hacer recordar todas aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida. ¿Sí? Si hay alguien aquí que todavía viene a la iglesia, pero quizás por ahí no tiene o no ha tenido ese encuentro personal, o creyó recibir a Cristo en su corazón en algún momento, repito esto y lo digo porque un día Daniel también nos habló diciendo que podemos venir a la iglesia, podemos estar bautizados, y muchas veces no han sido salvos, porque ha dicho que ha hecho la oración y ha estado un tiempo dentro de la iglesia y ha pedido el bautismo, pero evidentemente el primer bautismo, el más importante, es el que hace el Señor Jesucristo. El ladrón de la cruz
no tuvo tiempo ni de aprender un texto, no tuvo tiempo de bautizarse, pero él creyó en el Señor Jesucristo. Él se aferró, él algo había escuchado y le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Le estaba diciendo que todo lo que Cristo había dicho de su persona, él lo creía. Cuando Cristo dijo que él era Dios, le creyó. En ese momento crucial, 5 minutos antes de la muerte, recibió al Señor Jesús. Que no nos confundamos, el de ser religioso, que no nos confundamos, que si de chiquito vengo a la iglesia, ya soy salvo, ya tengo a Cristo en mi corazón, conozco historia de la Biblia, pero Cristo nunca entró en el corazón. Le hablo a los grandes, a los niños, a todos, que puedan tener un encuentro personal con el Señor. Cuenta la historia en una gran campaña evangelística en Estados Unidos, creo que yo lo conté, creo que fue en la Tercera Rotonda. Estaba la mamá y la hija escuchando un gran mensaje, no sé si era de Billy Graham o Adrian Rogers. El predicador hace un llamado para hacer esa oración de fe. Y la mujer en un momento se descuida, no la ve a la hija y ella fija la mirada sobre las personas que bajaban de las tribunas, de las gradas, para ir a donde estaba el predicador y aquellos que ayudaban al predicador, de poder escuchar lo que esas personas querían decir y acompañarlas y ayudarlas a recibir a Cristo. Y cuando ve, allá estaba la hija. Claro, ella veía chicos rapados, chicos tatuados, chicos adictos, chicos de la calle, personas de la calle, personas que quizás la conocían y eran personas tremendamente malas desde una perspectiva nuestra. Eran personas malas que iban en camino de encontrarse con el Señor. Y cuando ve a la hija, ella baja rápido y le dice: ¿qué estás haciendo? Vos no sos como esta gente. Vos tenés una educación, tenés respeto por las personas, sos una persona culta, sos una persona de bien. Vos, mamá, decís eso porque no podés entrar en mi corazón. Una chica de bien, una chica de bien, una chica que, podemos decir, una modelo. No hablando modelo físicamente, sino una modelo de conducta. Había sido creada muy bien, pero la palabra de Dios entró en el corazón de esa chica y quedó desnudada de lo que ella tenía en su mente y en su corazón. Vos, mamá, decís todo esto de mí porque no podés entrar en mi corazón. Por eso, si hay alguien aquí que quiera tener un encuentro personal con el Señor, lea el Salmo 51, del 1 al 4, reciba al Señor, pídale que le limpie, la lave, le perdone y empiece una nueva vida con Cristo, tomado de la mano. No se confunda, soy religioso, no soy religioso, soy creyente verdadero o no lo soy. Que Dios te ayude a poder definirlo. Pero en el Salmo 51 está la clave. Límpiame más y más. Yo reconozco mis rebeliones, dice David. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos nuestros defectos, nuestros errores, y Cristo nos lava, nos limpia, como hemos escuchado esta mañana, con su sangre preciosa, nos habilita y nos da un título. Hijos e hijas de Dios. Que el Señor les bendiga.